Buenos días, buenas tardes y buenas noches, alumnos. Una vez más, por el poder de la informática, estamos reunidos para llevar a cabo este curso del procedimiento de contrataciones estatales. El día de hoy, la materia del curso es la ejecución contractual. Vamos a ver cómo se desarrollan los contratos en las entidades del Estado. Hemos visto a lo largo del curso que el procedimiento de contratación se divide en tres fases. Es decir, cuando una entidad quiere contratar un bien, un servicio o ejecutar una obra, tiene que llevar a cabo las tres fases que componen el procedimiento de contratación. La fase de actos preparatorios, que son todas las actuaciones internas mediante la cual la entidad determina cuál es su necesidad, qué es lo que quiere contratar, cuáles son las características de aquello que requiere contratar para satisfacer el interés público. La fase del proceso de selección, que son todas las actuaciones, todas las etapas destinadas a seleccionar cuál es la mejor oferta, cuál es el mejor proveedor con el cual se va a contratar este bien, este servicio o esta obra. Y la fase de ejecución contractual, que es la tercera fase del procedimiento de contratación, materia de la clase de hoy. Es la fase en la cual se desarrolla toda la ejecución del contrato con el proveedor adjudicado por la buena pro, ahora denominado en esta fase con el contratista. La fase de ejecución contractual se presentan diversas figuras durante su desarrollo. Por ejemplo, las garantías, los adelantos, los adicionales y deductivos, la ampliación del plazo, las subcontrataciones, intervención económica de las obras, resolución, las penalidades, recepción, conformidad, hasta la culminación. El contrato se inicia, se formaliza mediante la suscripción del documento que lo contiene o mediante la recepción de la orden de compra o orden de servicio por el proveedor ganador de la buena pro, como veremos más adelante. En la actualidad, una vez que se consiente la buena pro, una vez que se ha dado la buena pro al postor que presentó la mejor oferta, y si nadie cuestiona este otorgamiento de la buena pro dentro de los 8 días siguientes a haber sido otorgada, en el caso de concursos públicos y licitaciones públicas, y si nadie cuestiona la buena pro otorgada al ganador dentro de los 5 días hábiles siguientes, en el caso de menores cuantías y adjudicaciones directas, selectivas o públicas, la buena pro se ha consentido. Si la buena pro se ha consentido, dentro de los 7 días hábiles siguientes, el postor ganador de la buena pro debe acudir a la entidad. Sin que haya citación alguna, el postor ganador de la buena pro de oficio debe acudir a la entidad dentro de los 7 días hábiles siguientes a fin de entregar a la entidad toda la documentación requerida para suscribir el contrato. Una vez que ha remitido a la entidad el postor ganador de la buena pro los documentos requeridos para la suscripción del contrato, a partir de ese día, a partir del día que remite los documentos, el postor ganador de la buena pro tiene 3 días hábiles siguientes para ir a la entidad y suscribir el contrato. Si el postor ganador de la buena pro no se presenta, no presenta documentos para suscribir el contrato,
dentro de los 7 días hábiles siguientes, va a perder la buena pro. Y si pierde la buena pro, si se deja sin efecto la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones va a llamar al postor que quedó en segundo lugar. Si el postor que quedó en segundo lugar tampoco se presenta para suscribir el contrato, entonces se va a declarar desierto el proceso. El ganador de la buena pro, el postor ganador de la buena pro, debe presentar, entre otros, los siguientes documentos: la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. El postor ganador de la buena pro debe presentar esta constancia, que tiene un valor aproximado de 100 soles si es persona natural y un valor aproximado de 200 soles si es persona jurídica. Debe acudir a un banco, pagar esta tasa y obtener la constancia de no estar habilitado y presentarla a la entidad. Si el proceso de selección es por menor cuantía, entonces el proveedor ganador de la buena pro no tiene que presentar esta constancia de no estar inhabilitado. La constancia de no estar inhabilitado no se presenta en adjudicaciones de menor cuantía. En estos procesos, la propia entidad debe acudir a la página web del OCE, debe buscar el link de constancia de no estar inhabilitado, el link del registro de proveedores nacional de proveedores, y debe cerciorarse que este proveedor no esté inhabilitado para contratar con el Estado. También debe presentar las garantías. La garantía para suscribir el contrato, como la constancia de no estar inhabilitado, como la garantía de fiel cumplimiento y la garantía por el monto diferencial de propuesta, de ser el caso. Si el postor se ha presentado en consorcio, debe presentar también el contrato formalizado de consorcio. También debe presentar el documento que acredite que la persona que va a firmar el contrato tiene los poderes suficientes debidamente inscrito en registros públicos. Asimismo, debemos recordar que el órgano encargado de las contrataciones debe revisar que al momento de la suscripción del contrato, el proveedor ganador de la buena pro, el postor ganador de la buena pro, se encuentre con el Registro Nacional de Proveedores vigente. Recordemos una vez más que el Registro Nacional de Proveedores debe estar vigente en 3 etapas del proceso de selección: durante el registro como participantes, al momento de presentar propuestas y al momento de suscribir el contrato. En esos 3 momentos debe estar vigente el Registro Nacional de Proveedores. En caso de procesos de selección distintos a menor cuantía, en caso que los procesos de selección sean distintos a una adjudicación de menor cuantía, el contrato se formaliza con la suscripción del documento. Asimismo, en procesos de selección por menor cuantía, el contrato se puede formalizar mediante la recepción de la orden de compra o la recepción de la orden de servicio por el proveedor ganador de la buena pro. Es decir, en procesos por menor cuantía, basta que la entidad le remita la orden de compra o la orden de servicio al ganador de la buena pro, y cuando éste recibe este documento, en ese momento se entiende formalizado el contrato. Debemos recordar que la entidad tiene la obligación, así como el contratista, de suscribir el contrato.
una vez que se ha otorgado la buena pro y que esta buena pro se ha consentido, tanto la entidad como el contratista tienen la obligación de suscribir el contrato. Si el contratista no presenta los documentos para la suscripción del contrato, por alguna causal que él considera eximente de responsabilidad, ya sea por caso fortuito o fuerza mayor, quien va a evaluar si se le debe imponer sanción o no se le debe imponer sanción a ese contratista es el Tribunal de Contratación del Estado. Esto quiere decir que si el proveedor, ganador de la buena pro, no remite documentos para su contrato, o por A o por B motivo no formaliza ese contrato, no lo suscribe, o se niega a recibir la orden de compra o la orden de servicio, y es decir, este contrato no se formaliza, la entidad tiene la obligación de notificar este hecho al Tribunal de Contratación del Estado, y ya será el Tribunal de Contratación del Estado quien determine si la causa por la cual el postor ganador de la buena pro no suscribió el contrato es una causa que le exime de responsabilidad o no. Pero eso no es facultad de la entidad, eso lo va a decidir el Tribunal de Contratación del Estado. Asimismo, la entidad también tiene la obligación de suscribir el contrato. Sin embargo, la entidad puede negarse a suscribir el contrato cuando pase alguna de las siguientes tres supuestos. Primero, que haya un recorte presupuestal del objeto del proceso. Segundo, cuando por norma expresa se señale, por ejemplo, que ese bien o ese objeto ya no debe ser contratado, que exista una norma expresa que me impida contratar ese bien, ese servicio o ejecutar una obra. Y tercero, cuando desaparezca la necesidad. Bajo esos tres supuestos, la entidad puede negarse a suscribir el contrato y por lo tanto se habría culminado el proceso de selección. También se culminaría el proceso de selección por alguna de esas tres causas: recorte presupuestal, por norma expresa o por haber desaparecido la necesidad. De más está decir que si sucede alguno de estas tres causales, debe ser por un hecho anterior, pero debe ser por un hecho que haya sido posterior a la convocatoria y que no ha podido ser previsible al momento de la misma. Es decir, que al momento de la convocatoria, la entidad no podía haber previsto que iba a suceder uno de estos tres supuestos. Y obviamente debe ser sustentado mediante un informe por el área usuaria. El contrato se formaliza, el contrato se suscribe de acuerdo a una proforma de contrato que forma parte integrante de las bases. Las bases del proceso de selección tienen distintas secciones: la sección de generalidades, la sección de cláusulas específicas, la sección de factores de evaluación, la sección de los anexos, etc. Entre una de esas secciones, entre uno de esos anexos, está la proforma de contrato. La proforma de contrato que sigue a las bases estandarizadas, aprobadas mediante una directiva del organismo superior de las contrataciones del Estado. Hablamos en su oportunidad que el OCE había aprobado todas las bases estandarizadas de los distintos procesos de selección mediante una directiva. La directiva número
18-2012-OCE/PRE. Mediante esa directiva, el OCE había aprobado todas las bases estandarizadas para los distintos procesos de selección. Como parte de esas bases estandarizadas, hay una sección que forma parte de esas bases, que se llama proforma de contrato. Y esta proforma de contrato debe ser la base para la suscripción del contrato con el ganador de la UNAPRO. Esta proforma de contrato tiene unas cláusulas que son obligatorias, que deben estar de todas maneras en toda la proforma de contrato y en todos los contratos, que son las cláusulas de garantías, de solución de controversias y de resolución de contrato. El contrato está conformado, el contrato que uno suscribe entre la entidad y el postor ganador de la UNAPRO, ahora contratista, está conformado por todos los documentos que han formado parte del proceso de selección, llámese por las bases integradas, llámese por la propuesta técnica y económica del postor ganador de la UNAPRO, y llámese por todos los otros documentos que son citados en ese contrato, señalando que forman parte integrante del mismo. Hemos dicho que en el caso de licitación pública, concursos públicos y adjudicaciones directas, selectivas o públicas, el postor ganador de la UNAPRO debe remitir todos los documentos señalados en las bases, sin citación alguna, a la entidad dentro de los 7 días hábiles siguientes a haberse consentido la UNAPRO. En caso de menores cuantías, si el contrato se va a formalizar mediante una orden de compra o una orden de servicio, el postor ganador de la UNAPRO debe remitir todos los documentos señalados en las bases dentro de los 3 días hábiles siguientes al consentimiento de la UNAPRO. Asimismo, la entidad, una vez que recibe todos los documentos señalados en las bases en la adjudicación de menor cuantía, la entidad debe remitir la orden de compra o la orden de servicio al postor ganador de la UNAPRO dentro de los 4 días hábiles siguientes de haber recibido toda la documentación señalada en las bases. Las garantías. Como parte de los documentos para la suscripción del contrato, el contratista debe presentar garantías. Y las garantías tienen una finalidad compulsiva y resarcitoria. Es compulsiva porque te intima, te compele, digamos en palabras coloquiales, te asusta. Te dice, oye, si tú no cumples el contrato, yo te voy a ejecutar tu garantía. Es una función, una finalidad compulsiva, a fin de intimar al contratista, al que cumple el contrato, bajo sanción de que le voy a ejecutar la carta de fianza. Esa es la finalidad compulsiva. Y también tiene una finalidad resarcitoria. Y es resarcitoria porque busca resarcir de los posibles daños y perjuicios que la entidad pueda tener ante el incumplimiento del contratista. La finalidad resarcitoria busca cubrir, busca reparar de los daños y perjuicios que la entidad pueda tener ante el incumplimiento del contratista en las obligaciones durante la ejecución del contrato, y que por ello se ejecuta la carta de fianza. Las garantías pueden ser precontractuales y contractuales. Las garantías precontractuales son la garantía de seriedad de oferta que ya no se presenta en los procesos convocados a partir del 20 de septiembre del año pasado, del año 2012. La garantía por recurso de operación, que es el 3% cuando alguien quiere impugnar, cuando alguien quiere cuestionar la UNAPRO otorgada por el comité especial, o de repente
quiere impugnar la cancelación de un proceso o la nulidad de un proceso efectuado por el titular de la entidad. Y las garantías contractuales son de fiel cumplimiento por adelantos, por el monto diferencial de propuesta y por prestaciones accesorias. Las garantías deben ser siempre ofrecidas con carácter de incondicional, con carácter de solidarias, con carácter de irrevocables y de realización automática. Esos son los requisitos que debe tener toda garantía que un contratista le presente a una entidad. Debe ser incondicional, debe ser solidaria, debe ser irrevocable, debe ser de realización automática, y eso debe estar expresado textualmente en todas las garantías, en el documento de la garantía. Las garantías pueden ser brindadas mediante la carta de fianza o la póliza de caución. Es decir, el contratista que presente este documento llamado garantía puede hacerlo bajo la figura de la carta de fianza o bajo la figura de la póliza de caución. Esas son las dos figuras aceptadas por el OCE para los contratos con el Estado. Eso lo pueden ver en la opinión 77/2012, en la cual señala que las dos figuras son la carta de fianza o la póliza de caución. La garantía de fiel cumplimiento tiene por objetivo garantizar las obligaciones a cargo del contratista. El monto por el cual se presenta es el 10% del contrato adjudicado al contratista. Es decir, el postor ganador de la buena pro, al momento de suscribir el contrato, como documento para la sumisión del contrato que debe presentar el ganador de la buena pro, debe presentar una garantía equivalente al 10% del monto de ese contrato que va a suscribir. Debe presentarlo, como hemos dicho, dentro de los 7 días siguientes al consentimiento de la buena pro, en caso de concurso público, licitación pública o adjudicación directa, o dentro de los 3 días hábiles siguientes al consentimiento de la buena pro, en caso de menor cuantía, de ser el caso. La vigencia es en caso de obras hasta que se dé la liquidación, y en caso de bienes o servicios hasta la conformidad del contrato. Si los contratos son por más de un año, si he contratado, por ejemplo, el servicio de limpieza para mi entidad por 2 años, la vigencia mínima que debe tener la garantía de fiel cumplimiento del contrato es por 1 año. Es decir, en contratos que se extiendan por más de un año, ya sea 2 o 3 años, o 1 año y medio, o 1 año y un mes, la garantía mínima debe tener una vigencia de 1 año. ¿Cuándo no se presenta la garantía de fiel cumplimiento? La garantía de fiel cumplimiento no se presenta en caso de contratos derivados de proceso por adjudicación directa de menor cuantía. Repito, la garantía de fiel cumplimiento no se presenta en caso de contratos derivados de adjudicaciones de menor cuantía para caso de bienes y servicios. Es decir, en proceso de selección de menores cuantías de bienes y servicios, el contrato que se derive de ellos no requiere la presentación de la garantía de fiel cumplimiento. O dicho de otro modo, en los contratos derivados de procesos de menores cuantías de bienes y servicios no se presenta la garantía de fiel cumplimiento. Tampoco se presenta la garantía de fiel cumplimiento
en proceso de selección por ítems, cuando el valor referencial del ítem o la sumatoria de los valores referenciales de los ítems adjudicados a un mismo postor no supera el monto establecido para convocar una menor cuantía para bienes y servicios. Tampoco se presenta garantía de fiel cumplimiento en los casos de contratos de servicios derivados de una adjudicación directa selectiva. Ojo, para servicios derivados de una adjudicación directa selectiva. Asimismo, en proceso de selección por ítems, cuando el valor referencial del ítem o la sumatoria de los ítems adjudicados a un mismo postor no supere el monto para convocar una adjudicación directa selectiva para servicios. Tampoco se presenta la garantía de fiel cumplimiento de contrato en el caso de adquisición de bienes inmuebles, en el caso también de boletos o pasajes aéreos, en el caso de arrendamiento de bienes muebles o inmuebles y en el caso de contrataciones complementarias. La garantía por el monto diferencial de propuesta es llamado en doctrina la garantía por ofertas temerarias. Su objetivo es el mismo que la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Su objetivo es garantizar que el contratista cumpla las obligaciones a su cargo, y si no las cumple, y si se resuelve el contrato por no haberlas cumplido, y si se consiente esta resolución de contrato, es decir, si el contratista no somete a conciliación o arbitraje la resolución de contrato, la entidad puede ejecutar esta garantía y el monto lo asume como recursos directamente recordados. ¿Cuándo se presenta la garantía por el monto diferencial de propuesta? La garantía por el monto diferencial de propuesta, también llamada garantía por ofertas temerarias, se presenta cuando la propuesta económica, cuando la oferta del contratista es menor en más del 10% del valor referencial. En el caso de servicios. Es decir, si yo tengo un proceso de selección para contratar un servicio de vigilancia y este proceso de selección para contratar el servicio de vigilancia es por 1.000.000 de soles, el ganador de la Buena Pro va a tener que presentar una garantía por el monto diferencial de propuesta si ha presentado su propuesta económica por debajo del 10% del valor diferencial. Es decir, si ha presentado una propuesta económica menor a 900.000. En el caso de bienes, por ejemplo, si un proceso de selección llevado a cabo para contratar, por ejemplo, por 1.000.000 de soles de bienes de ayuda humanitaria que no están en el convenio marco, el postor ganador de la Buena Pro tendrá que presentar una garantía por el monto diferencial de propuestas en el caso de bienes si es que su propuesta económica es menor en bienes al 20% del valor referencial. Si el valor referencial es 1.000.000, tendrá que presentar la garantía por el monto diferencial de propuesta si su propuesta económica ha sido inferior a 800.000 soles. ¿Y cuál es el monto de la garantía por el monto diferencial de propuesta? ¿Cuál es la suma? ¿Cuál es la cuantía que debe presentar? La cuantía que debe presentar se saca de la siguiente fórmula: el valor referencial menos la propuesta económica
y a ese resultado se le saca el 25%. Es decir, la cuantía de la garantía por el monto diferencial de propuesta es el 25% del resultado de la diferencia entre el valor referencial menos la propuesta económica. ¿Cuándo no se presenta la garantía por el monto diferencial de propuesta? No se presenta en los mismos casos de excepciones establecidos en los numerales 1, 3, 4 y 5 del artículo 161. Es decir, en procesos de menor cuantía para bienes y servicios, para la contratación para la compra de bienes inmuebles, para el alquiler de bienes muebles o inmuebles, para las contrataciones complementarias. La garantía de adelantos está regulada en el artículo 130 del reglamento de la ley de contrataciones. Su finalidad es a la vez garantizar que el adelanto que yo le doy al contratista, en caso de que el contratista no cumpla con el objetivo de ese adelanto, yo pueda ejecutarla y cobrar lo que le he dado de dinero al contratista. El monto de la garantía por adelanto debe ser exactamente al monto que la entidad le dio por adelanto al contratista. Es decir, si la entidad le da un adelanto al contratista de 100.000 soles para que ejecute una obra, el contratista debe presentar una garantía por 100.000 soles a la entidad. La garantía por prestaciones accesorias tiene igualmente el mismo objetivo que la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Y se solicita, como su nombre lo dice, cuando en el proceso de selección se establece que van a haber prestaciones accesorias también al objeto del contrato. Por ejemplo, una entidad quiere comprar ambulancias, o de repente quiere comprar algún tipo de carros y establece como prestaciones accesorias su mantenimiento preventivo o su mantenimiento de cada ciertos kilómetros. Y entonces en ese caso el contratista va a tener que presentar la garantía de fiel cumplimiento por el 10% del monto de de los bienes, y también deberá presentar una garantía por las prestaciones accesorias equivalente al 10% de estas prestaciones accesorias que deben ser cuantificadas del mantenimiento de los servicios de cada kilometraje. Es decir, la directiva 12/2002, que regula el tema de las prestaciones accesorias, me señala, me establece que en las bases la entidad debe definir el valor referencial del objeto de contrato y el valor referencial de las prestaciones accesorias, de tal manera que cuando el contratista oferte su propuesta económica, presente su propuesta económica, deba distinguir la propuesta económica por el objeto de contrato y la propuesta económica por las prestaciones accesorias, de tal manera que al momento de suscribir el contrato yo puedo suscribir inclusive dos contratos, uno por el objeto del contrato con su garantía de cumplimiento y otra por las prestaciones accesorias con su garantía por las prestaciones accesorias. De esa manera la entidad se cubre de que el contratista, una vez entregados los bienes, ya no vaya a cumplir con las prestaciones accesorias, ya no vaya a cumplir con su mantenimiento de los vehículos, ya no vaya a cumplir con los afinamientos por cada kilometraje, sino que tiene un contrato que lo respalda y que puede ejecutar una garantía de ser el caso. La garantía se ejecuta
si no se renueva. Si el contratista presentó una garantía con una vigencia hasta, por ejemplo, el 15 de julio, y si el 15 de julio no la ha renovado, la entidad tiene la facultad de solicitar la ejecución de esa garantía. Pero va a solicitar la ejecución de esa garantía a fin de mantener el monto de la garantía, digamos, bajo la custodia de la entidad. Pero no quiere decir que la entidad se va a quedar con toda la garantía. Eso no es así. La entidad solo se queda con el monto de la garantía si es que se ha resuelto el contrato por incumplimiento del contratista, y si esta resolución ha quedado consentida, si el contratista no recurrió al arbitraje, o si el contratista no recurrió a la conciliación, o si en la conciliación o el arbitraje le dieron la razón a la entidad, ahí sí puede la entidad quedarse con el monto de la garantía. O en el caso de la renovación de la garantía, la entidad la ejecuta por falta de renovación, pero el dinero al final del contrato, cuando se liquide la obra, se le devolverá al contratista si es que no hay ningún saldo a favor de la entidad en caso de la liquidación. El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de su suscripción, o desde la recepción de la orden de compra o de servicios, y va hasta que se da la conformidad en caso de bienes y servicios, o se da la liquidación en caso de obras y se efectúa el respectivo pago. Esa es toda la vigencia del contrato. Sin embargo, durante la vigencia del contrato se pueden dar diversas figuras, como las que veremos a continuación. Cabe recordar que durante la ejecución contractual los plazos se computan en días calendarios, salvo que la norma, el reglamento o el contrato señale que es en días hábiles, pero si no señala nada, el cómputo es en días calendarios. Asimismo, cabe recordar que según el artículo 183 del Código Civil de aplicación supletoria a los contratos, si la fecha final de un plazo cae en día inhábil, entonces se entiende prorrogado al día siguiente. Me explico otra vez más. Una vez más, de acuerdo al artículo 183 del Código Civil, si el plazo máximo, si el último día que tenía el contratista para entregar los bienes caía en día domingo, de acuerdo a este artículo del Código Civil, se entiende prorrogado al día hábil siguiente el plazo de ejecución contractual. Es decir, si el plazo caía como último día el sábado o el domingo, el contratista tendrá hasta el día lunes para cumplir con su obligación. La figura de la subcontratación. La figura de la subcontratación es permitida siempre y cuando sea autorizada por la entidad. Tiene que haber una aprobación previa, y esta aprobación previa para aquella subcontratación tiene que ser hecha por la entidad y por escrito. Asimismo, no debe exceder del 40% de la prestación original. No debe exceder el 40% del monto del contrato original. Asimismo, este contratista, este subcontratista, no puede estar inhabilitado para contratar con el Estado y tiene que tener su registro nacional de proveedores vigente. Los adelantos. Los adelantos, en caso de bienes y servicios, no puede ser mayor al 30% del monto contractual. Y esto tiene que estar establecido en las bases. En las bases la entidad debe decirme, ¿voy a dar adelantos o no voy a dar adelantos? Pero en la base tiene que señalarse. Si no se señala en las bases, entonces no se da adelantos. Si se dan adelantos, se pueden dar hasta el 30% del contrato, en caso de bienes y servicios.
En caso de obras, hay dos tipos de adelantos. Adelantos directos, hasta el 20% del monto de contrato, y adelantos para materiales, que puede ser hasta el 40%. En todos los casos de los adelantos, es requisito dar una garantía por el monto que a uno le están dando por adelanto, por el mismo monto, el monto equivalente de adelanto. Las prestaciones adicionales. Las prestaciones adicionales son una prerrogativa de la entidad. Cuando hablamos de una prerrogativa de la entidad, hablamos de una facultad inherente por el propio hecho de ser entidad, que hace que en un contrato se establezcan este tipo de cláusulas exorbitantes. Y es una cláusula exorbitante porque las prestaciones adicionales son una orden que la entidad le da al contratista para que obligatoriamente este contratista cumpla con otorgarle hasta el 25% más de los bienes o hasta el 25% más de los servicios. Repetimos, la prestación adicional es una figura legal mediante la cual la entidad le ordena al contratista brindarle hasta el 25% más del monto del contrato original de un bien o un servicio. Por ejemplo, una entidad tiene contratado el servicio de vigilancia de un almacén, y este servicio de vigilancia es brindado por un vigilante destacado a la puerta principal de este almacén por 12 meses. Estando al mes octavo o noveno, la entidad decide abrir una puerta más a este almacén para que haya una mayor facilidad en el acceso de los vehículos al almacén. Entonces, este almacén ya no tiene una puerta, ahora tiene 2 puertas. Por lo tanto, necesita un vigilante más. Como el objeto del contrato, contratado de enero a diciembre, es brindar la vigilancia del almacén, la entidad puede ordenarle al contratista, mediante una prestación adicional, que destaque un vigilante más en esa nueva puerta del almacén, siempre y cuando que el monto total que se le vaya a pagar a este vigilante, por este vigilante al contratista, no exceda del 25% del monto del contrato original. Y como vemos en este ejemplo, la prestación adicional debe ser dada a fin que se cumpla con el objeto del contrato. En nuestro ejemplo, ¿cuál era el objeto del contrato? El objeto del contrato era brindar la seguridad al almacén durante un año. Por lo tanto, destacar un vigilante más cumple con nuestro objeto del contrato. Caso contrario sería, por ejemplo, que la entidad haya contratado el servicio de seguros, el servicio de seguro de sus vehículos, por ejemplo, de enero a diciembre. Y llegando el mes de diciembre, cuando se acaba el mes de diciembre, no hay ningún proceso de selección para poder contratar este servicio de seguro de sus vehículos por el mes de enero. Y como no hay ningún proceso para contratar este servicio de su seguro por el mes de enero, dice, bueno, entonces voy a hacer una prestación adicional para contratar los servicios de seguro del vehículo por el mes de enero. Eso no es así, eso está mal. Y me explico por qué. Porque una prestación adicional tiene que estar hecha, tiene que estar ordenada a fin que se cumpla con el objeto del contrato. Y en este caso,
el objeto del contrato era contratar el servicio de seguro vehicular de enero a diciembre. Por lo tanto, yo no puedo hacer una prestación adicional para contratarlo por el mes de enero del próximo año. Y asimismo, la prestación adicional se da durante la vigencia del contrato. Y en este caso, el contrato ya habría culminado. Las penalidades por incumplimiento pueden ser de dos clases. Una, la penalidad por mora, la penalidad por retraso en el cumplimiento de la ejecución. Yo le dije al contratista que debía traerme todos los bienes que le he comprado hasta máximo el día 15 de julio en el almacén, y recién me lo trae el día 17. Por lo tanto, yo le voy a cobrar una penalidad por esos 2 días de retraso, y la penalidad que yo le cobro va a estar ya dada por el reglamento de la Ley de Contratación del Estado. El reglamento de la Ley de Contratación del Estado ya establece cuál es la penalidad por mora, establece la fórmula de la penalidad por mora, y esa fórmula yo se la debo aplicar. No le puedo aplicar otra fórmula, otra penalidad por retraso por mora que no sea la que ya esté establecida en el reglamento. Sin embargo, yo puedo establecer otras penalidades distintas a la de mora, y puedo poner otras penalidades que sean razonables, que sean congruentes con el objeto de la convocatoria. Por ejemplo, puedo poner una penalidad si el vigilante un día no vino con su pistola o no vino con su uniforme completo, por decir algún tipo de penalidades. Lo importante es que la sumatoria de las penalidades por mora no puede ser mayor al 10% del contrato, del monto del contrato. Y asimismo, la sumatoria de las otras penalidades que la entidad establezca no pueden ser mayor al 10% de la sumatoria del monto del contrato. Es decir, durante la ejecución contractual, yo le puedo cobrar al contratista hasta un 20% del valor del contrato, pero el 10% máximo va a ser por penalidad por mora, y el 10% máximo va a ser por penalidad por otras penalidades. Asimismo, durante el desarrollo del contrato pueden ocurrir hechos de fuerza mayor o por causa imputable en la entidad que ameriten que el contratista solicite una ampliación del plazo. Si esto ha ocurrido, debe haber un procedimiento. El contratista debe seguir un procedimiento establecido expresamente en la ley. Así me dice, por ejemplo, que dentro de los 7 días hábiles de culminado el hecho generador de esta ampliación de plazo, el contratista debe solicitar a la entidad que le amplíe el plazo por un hecho que es ajeno a su voluntad, que es un hecho ajeno a su dominio. Y la entidad, una vez recibida esta solicitud de ampliación de plazo, debe contestar en forma favorable o debe denegar, pero debe contestarle. Y para contestarle tiene un plazo máximo de 10 días hábiles. Si la entidad no contesta dentro de los 10 días hábiles la solicitud de ampliación de plazo efectuada por el contratista, entonces esta solicitud automáticamente se aprueba, sin mayor trámite, sin mayor requerimiento adicional al contratista. Si la entidad no contesta dentro de los 10 días hábiles siguientes, ya sea sí o ya sea no, automáticamente se aprueba. La resolución del contrato. La resolución del contrato es una forma de culminar, irregular de culminar el contrato, y se da principalmente por dos motivos. Una, por un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. Un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que hace que
sea imposible continuar con la ejecución del contrato. En este caso, cualquiera de las partes puede invocar un hecho que haya sido imprevisible al momento de formular la oferta o al momento de suscribir el contrato, y por lo tanto sea una causal de resolución del contrato. Asimismo, cualquiera de las partes puede resolver el contrato por causa imputable en la otra. La entidad puede resolver el contrato porque el contratista no cumplió con alguna de sus obligaciones. Igualmente, el contratista puede resolver el contrato si la entidad no cumplió con su obligación principal, que es, por ejemplo, la de efectuar el pago. ¿Cuál es el procedimiento? Si cualquiera de las partes quiere resolver el contrato, lo que tiene que hacer la otra parte, la parte que quiere resolver el contrato, primero debe mandarle una carta notarial. Por ejemplo, si la entidad advierte que el contratista, la empresa que debía entregarle los bienes de ayuda humanitaria en el almacén de la entidad se está demorando mucho tiempo, el plazo máximo para entregar los bienes era el 15 de julio y se está demorando 16 o 17 de julio o lo que sea, ya ha excedido el plazo máximo para entregar los bienes, la entidad, si quiere resolver el contrato, primero tiene que mandarle una carta notarial señalándole cuál es su incumplimiento, señalando expresamente qué es lo que está incumpliendo. Asimismo, en esta carta notarial de requerimiento, tiene que intimarle, tiene que requerirle el cumplimiento de su obligación, dándole un plazo máximo de hasta 5 días. Si los bienes son complejos, si los bienes son de una gran complejidad o envergadura, puede darle hasta 15 días. Y si son obras, siempre tiene que ser 15 días. Entonces, la entidad va a mandarle una carta de requerimiento, una carta notarial de requerimiento al contratista para que cumpla la obligación de su cargo, señalando expresamente cuál es la obligación que está incumpliendo, señalando expresamente cuántos días de plazo se le da para cumplir la obligación y señalando expresamente que esa carta de requerimiento es bajo el procedimiento de resolver el contrato. Si vencido el plazo que la entidad le ha dado al contratista para cumplir con la obligación y el contratista persiste en su incumplimiento, entonces la entidad puede resolver el contrato. Y para resolver el contrato, tiene que mandarle otra carta notarial al contratista señalando que resuelve el contrato. Ahora veremos lo que es la nulidad de oficio. La nulidad de oficio se presenta cuando una vez suscrito el contrato se advierte que el contrato fue celebrado en contravención del artículo 10 de la ley, es decir, que hubo algunas de los supuestos o causales prohibitivos que están enmarcados en el artículo 10, por ejemplo, que estaba inhabilitado este postor, por ejemplo, que era un postor que tenía vínculos de parentesco con algún funcionario de la entidad, etc. O que se suscribió en transgresión al principio de presunción de la veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Que durante la ejecución del proceso de excepción o para la suscripción del contrato, el proveedor había presentado algún documento falso y recién se enteran de esto durante la ejecución del contrato, o de repente se haya utilizado un proceso de excepción diferente. Cuando se presente alguna de estas causales, la entidad podrá declarar la nulidad del contrato. Declarar la nulidad del contrato significa que el contrato nunca existió. Por lo tanto,
al declararse la nulidad del contrato, es como si el contrato nunca hubiera existido. Si se declara la nulidad del contrato y el contrato nunca existió, y si el contratista ya ejecutó algunas prestaciones, la pregunta es, entonces, ¿cómo se le va a pagar? Y la respuesta es que se le puede pagar bajo la figura de enriquecimiento sin causa. Bajo la figura de enriquecimiento sin causa que está desarrollado en el Código Civil, el artículo 1954 del Código Civil, se le puede pagar al contratista bajo la figura del enriquecimiento sin causa, que dice que aquel que se enriquece indebidamente de otro está en la obligación de indemnizarlo. Por lo tanto, bajo la figura del enriquecimiento sin causa, se le puede pagar a un contratista que ha ejecutado un bien, un servicio, y el contrato en el base al cual se había ejecutado este bien o servicio se declara nulo, en base al artículo 1954 del Código Civil. Obviamente, para ello debe haber disponibilidad presupuestal y debe haber un informe técnico y legal en el cual se acredite que realmente se ha brindado este bien y este servicio y que se ha configurado el enriquecimiento sin causa. La culminación del contrato. El contrato culmina cuando se ha recibido el bien o servicio o cuando se ha efectuado la liquidación de la obra y ya no hay más observaciones al respecto. En ese momento se va a efectuar el pago final, el saldo acreedor, el saldo deudor, y se entiende por culminado el contrato. Los pagos. Los pagos siempre se dan luego de haberse ejecutado la prestación, luego de haberse recibido los bienes, salvo una excepción. Y la excepción es cuando las condiciones del mercado hacen que el pago sea en forma anterior a la recepción del bien o del servicio. Repito, los pagos que la entidad hace al contratista siempre, de acuerdo a la norma de contratación estatal, deben ser en forma posterior a la recepción del bien o en forma posterior a la recepción del servicio. Solo puede hacerse un pago por adelantado cuando las condiciones del mercado me señalen que el pago por adelantado es la única forma en que yo puedo contratar este bien o este servicio. Y eso tiene que estar establecido en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado y consignado en las bases. Un ejemplo de pago por adelantado es la contratación de los servicios seguros. El mercado hace que el servicio seguro sea siempre pagado por adelantado. Por lo tanto, si en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado se determina que para contratar un servicio seguro el pago tiene que ser por adelantado, entonces la entidad podrá realizar el pago por adelantado. El enriquecimiento sin causa es lo que justo habíamos empezado hace unos momentos, ¿no? Cuando se declara la nulidad del contrato, un contrato no existe. Sin embargo, si este contratista, por ejemplo, un servicio de vigilancia, la empresa, digamos, o un servicio de limpieza, la empresa que brinda este servicio de limpieza fue contratada de enero a diciembre. Sin embargo, el 1 de febrero se le descubre que el ganador de la buena prueba de este contratista presentó un documento falso en su propuesta técnica. Por lo tanto, la entidad declara la nulidad del contrato. Sin embargo, esta empresa de limpieza ya había brindado el servicio por todo enero. La pregunta es, ¿y cómo le pago este servicio por todo enero si el contrato se ha declarado nulo? Si ya no existe. Se lo puedo pagar
bajo la figura del enriquecimiento sin causa establecido en el artículo 1954 del Código Civil. Y esto es recogido, esta figura es recogida, por ejemplo, en la opinión 67 2012 y 83 2012 del organismo supervisor de la contratación del Estado. Opinión 67 2012, 83 2012. También conviene recordar que el contrato no puede ser modificado salvo por causas de fuerza mayor, salvo por causas que no sean previsibles y siempre y cuando esta modificación no altere las condiciones por las cuales se otorgó la buena pro al contratista. La contratación complementaria. La contratación complementaria es un nuevo contrato. La contratación complementaria es una figura que está recogida en la Ley de Contratación de Estado y su reglamento, en el reglamento propiamente dicho. Es una figura particular mediante la cual la entidad puede contratar nuevamente con el mismo contratista por un monto de hasta el 30% del contrato original, bajo las mismas condiciones y por una única vez. Repito, la contratación complementaria es una figura excepcional recogida en el reglamento mediante la cual se habilita a la entidad que pueda contratar por mutuo acuerdo, no es una obligación, tiene que haber un mutuo acuerdo con el contratista, para que se contrate una vez culminado el contrato dentro de los 3 meses posteriores por una única vez las prestaciones de los servicios o de los bienes hasta el 30% del contrato original. Por ejemplo, yo contraté el servicio de limpieza de la entidad de enero a diciembre del año 2013 por 1 millón de soles. La contratación complementaria me permite que una vez acabado el contrato, es decir, a partir del 31 de diciembre del año 2013, a partir del 1 de enero del año 2014, yo pueda contratar con la misma empresa que me brinda ese servicio de limpieza, con las mismas condiciones, hasta el 30% del contrato original. Es decir, que pueda contratar con un nuevo contrato por el año 2014 hasta por 300.000 soles, hasta que se agote el monto de 300.000 soles. Eso es la contratación complementaria, un nuevo contrato que se permite que excepcionalmente, por mutuo acuerdo de las partes, se realicen las mismas prestaciones de bienes o servicios hasta el 30% del contrato original. Con eso acabaríamos la clase de ejecución contractual. En el módulo les voy a dar como un tema final un caso práctico como nota final. Este caso práctico será dado una vez que ustedes ya lleven el último módulo, que es el módulo de solución de controversias durante la ejecución contractual. Una vez que ustedes ya lleven este módulo, vamos a poner un caso práctico en la página virtual. Un caso práctico que va a ser la proforma de un contrato. Y esta proforma de contrato, basada en las bases estandarizadas, ustedes van a tener que leerla y van a tener que advertir cuáles son los errores que hay en esa proforma de contrato en base a todas las clases que hemos visto
en forma previa y sobre todo en la clase de ejecución contractual y la clase que veremos la siguiente semana, que es la clase de solución de controversias durante la ejecución contractual. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes o buenas noches, alumnos.